¿Alguna vez has tenido la sensación de mirarte al espejo y no reconocer a la persona del otro lado? No porque tu rostro haya cambiado, sino porque hay algo invisible que se perdió en el camino. Es como si el reflejo estuviera agrietado, distorsionado por capas de sonrisas forzadas, de papeles que aceptaste interpretar para ser aceptado, amado, comprendido. Pero la verdad es que detrás de cada papel hay un eco tuyo, ahogado, olvidado, empujado a las bambalinas de tu propia existencia. Aprendiste temprano que había partes de ti que necesitaban ser escondidas. La ira, fea, la tristeza, débil, el deseo, inconveniente, el miedo, vergonzoso, y así, construiste una persona, una máscara, y aprendiste a sobrevivir con ella, solo que ahora está empezando a agrietarse. Lo sientes en las pequeñas cosas, una molestia sin nombre al despertar, una angustia silenciosa mientras haces todo bien, una inquietud que te visita cuando todo debería estar bien. Son como golpes suaves en la puerta del alma. La sombra comienza a moverse, a exigir espacio, a recordar que está viva. Es aquí donde la historia comienza, no en los días felices, ni en las conquistas, sino en el momento en que todo comienza a romperse, cuando el dolor deja de ser un enemigo y pasa a ser una señal, una invitación, porque hay una verdad que pocos se atreven a enfrentar: no te estás perdiendo, estás siendo llamado de vuelta a lo que fue olvidado, a lo que fue negado, a lo que estuvo escondido por tanto tiempo que casi desapareció. Pero no desapareció, está ahí, siempre estuvo. No estás roto, te estás abriendo, como un vaso que se rompe no por debilidad, sino porque ya no puede contener la verdad que pulsa en su interior. Sí, va a doler, va a parecer que el suelo se derrumba, que todo se va, pero el dolor no es el fin, es el nacimiento, es la contracción antes del renacimiento. Quizás hayas pasado la vida intentando agradar, encajar, ajustarte, y ahora todo lo que más temes está sucediendo. Las personas se están alejando, los papeles se están derrumbando, el control se escapa entre los dedos. Pero mira más profundo, escucha con más atención. Ese no es el fin, es el llamado, es tu alma diciendo: basta de vivir la mitad de quien eres, basta de silenciar la verdad, basta de negar el instinto, el deseo, la furia, el miedo, basta de ser solo luz, cuando la mitad de ti también es sombra. Necesitas romperte para liberar lo que estaba atrapado. Necesitas parar para escucharte. Necesitas morir a aquello que nunca fuiste tú, para renacer como aquello que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente a que te recordaras. El espejo que se rompe no destruye tu imagen, revela todas las partes que no querías ver, y que ahora serán fundamentales para tu sanación. Ese es el inicio, y todo inicio exige coraje. Estás listo. Te despiertas, te levantas, sonríes al espejo, haces el café, respondes mensajes, organizas compromisos, todo parece normal, pero dentro de ti, algo pulsa, algo que no tiene nombre, que no se explica con palabras, pero que pesa todos los días. Es una angustia silenciosa que se arrastra por dentro de la piel, una tensión que aprieta el pecho sin aviso, una especie de cansancio existencial, como si vivir fuera caminar con una mochila invisible llena de piedras que nadie ve, pero tú sientes, siempre. Ya lo has notado, cuando todo parece estar bien por fuera, es cuando todo más grita por dentro, como si el éxito, las relaciones, la rutina, no lograran llenar algo que ni siquiera sabes dónde empezó a faltar. La lucha no es contra el mundo, es contra el propio eco, contra los pensamientos que invaden cuando la casa está en silencio, contra los miedos que brotan en las pausas entre una tarea y otra, contra la sensación de que incluso rodeado de gente, sigues solo. Esa es la guerra más peligrosa, la que nadie ve, porque aprendes a sonreír con la boca mientras sangras por dentro. Aprendes a ser funcional mientras te ahogas en sentimientos que ni siquiera puedes nombrar. Aprendes a seguir adelante sin haber vuelto nunca a buscar la parte de ti que se quedó perdida allá atrás. ¿Y sabes cuál es el problema del dolor que nadie ve? Es que se acumula, crece, se transforma, y un día, explota, no como grito, sino como vacío. Te encuentras mirando el techo,
sin saber el porqué de la tristeza. Te sientes desplazado entre amigos, incluso estando en medio de la conversación. Sientes que algo anda mal, incluso cuando todo parece correcto. Esa es la lucha invisible, la que no tiene testigos, la que te hace sentir culpable por estar mal sin motivo, la que te convence de que el problema eres tú, que estás siendo débil, dramático, ingrato. Pero no es debilidad, es represión, no es drama, es dolor antiguo que nunca fue escuchado, no es ingratitud, es desajuste entre quién eres y quién aprendiste a ser para sobrevivir. Puedes haberte convertido en el hijo ejemplar, el compañero ideal, el empleado modelo, el amigo que siempre está disponible. Pero ¿y tú? ¿Cuándo fue la última vez que miraste hacia adentro con honestidad? ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que la tristeza hablara sin interrupciones? ¿Cuándo fue la última vez que admitiste que estás cansado de cargarlo todo solo? Hay un pedazo tuyo pidiendo auxilio, una parte ignorada, que está cansada de fingir. No para los demás, para ti mismo. Quizás creas que lo estás manejando bien, pero tus sueños perturbados, tus arranques emocionales repentinos, tu apatía, tu falta de entusiasmo, son todas señales de que algo dentro de ti está siendo ignorado. No sirve de nada seguir adelante si dentro de ti algo se quedó atrás. No sirve de nada construir una vida entera si tu base está temblando. Necesitas parar, respirar, escuchar, no con prisa, no con juicio, sino con presencia. Porque esta lucha solo termina cuando decides escuchar quién realmente eres, no lo que te dijeron que debías ser. Es en ese espacio entre el dolor y el silencio donde la curación comienza. Pero para eso, necesitas tener el coraje de enfrentarte a ti mismo. Siempre te enorgulleciste de ser luz, de ser correcto, generoso, amable, alguien confiable, alguien a quien la gente admira, sigue, elogia, pero detrás de la luz que ofreciste al mundo, había una oscuridad que nunca quisiste tocar, la sombra. Ella no grita, ella susurra, no aparece en momentos de gloria, sino entre bastidores de tu alma, cuando sientes celos pero finges que no. Cuando explotas de ira y te culpas por no tener control, cuando juzgas a los demás por actitudes que en el fondo temes encontrar en ti mismo. La sombra es todo aquello que aprendiste a esconder, todo lo que dijeron que era feo, inaceptable, indigno de amor, el niño que gritó por atención y fue ignorado, el adolescente que soñaba demasiado alto y fue podado, el adulto que quiere decir no, pero se lo traga todos los días para mantener la paz. Empujaste todo esto al sótano de la conciencia, decoraste la casa de arriba, tu persona, para parecer perfecta, pero el sótano se llenó, y ahora desborda. La sombra no quiere destruirte, quiere ser reconocida, se manifiesta en las relaciones que te hieren, en las repeticiones que odias, en las decisiones que tomas sin saber por qué, atraes a personas abusivas. Quizás porque tu sombra carga un patrón de abandono que aún no ha sido sanado. Sientes ira sin motivo. Quizás sea tu sombra intentando mostrar dónde no pusiste límites. Te saboteas, quizás porque en el fondo, no te crees digno del éxito. Carl Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Tu sombra no es tu enemigo, es un espejo, un guía, pero para integrarla, necesitas coraje, coraje de mirarte sin maquillaje, coraje de admitir que sientes envidia, miedo, orgullo, lujuria, inseguridad, coraje de dejar de ser bueno y empezar a ser completo. Sí va a doler, es difícil aceptar que también tienes un lado manipulador, perezoso, cruel o egoísta, pero solo cuando lo acoges con honestidad puedes transformarlo en algo consciente, lúcido, constructivo. Negar tu sombra es vivir a medias, es construir una máscara y olvidar quién está debajo. Abrazar tu sombra es recuperar tu poder, es reconocer que no existe luz sin oscuridad, que eres humano, que ser completo es mucho más valioso que ser perfecto. Te darás cuenta de que todo aquello que más te irrita en los demás es un reflejo de lo que aún no has integrado en ti, y a partir de ahí, surge la compasión, porque cuando aceptas tus propias fallas, empiezas a aceptar las de los demás, dejas de querer controlarlo todo, dejas de exigir aprobación, dejas de fingir, y empiezas a ser, entero, verdadero, libre.
La sombra, cuando es acogida, se convierte en fuerza, se convierte en claridad, se convierte en base para una nueva vida, no idealizada sino real. Ella no quiere tu fin, ella quiere tu despertar. Empiezas a percibir que hay dos yoes viviendo dentro de ti, uno que el mundo conoce, adaptado, educado, funcional, y otro que se esconde entre bastidores, observando en silencio. Ese segundo tú no lo usas en reuniones, no lo muestras en redes sociales, no lo presentas a tus padres, ni a tus amigos más cercanos. Simplemente, existe, y cada vez más, susurra. Este es el momento de la escisión interna. Sonríes, pero estás cansado. Dices está todo bien, pero tu alma está pidiendo auxilio. Ayudas a los demás, pero no puedes cuidarte a ti mismo. Perdonas, pero cargas resentimientos silenciosos que duelen más de lo que quisieras admitir. Vives como si hubiera un guión que debe ser seguido, un papel que te fue entregado sin que tuvieras tiempo de revisar el contrato, el buen hijo, el profesional ejemplar, la pareja ideal, la persona madura, estable, espiritualizada, un ideal, y por dentro, algo grita. Es un conflicto que no aparece en los diagnósticos médicos, un sufrimiento que nadie ve, pero que te consume. Empiezas a preguntarte, ¿por qué me siento vacío, incluso teniendo todo lo que dicen que es importante? ¿Por qué repito los mismos patrones incluso prometiendo cambiar? ¿Por qué me siento culpable cuando simplemente quiero ser yo? La respuesta es simple y brutal: estás dividido. Una parte de ti está cansada de actuar, de moldearse, de contenerse, de esconderse. La escisión es esa grieta entre quién te convertiste para sobrevivir y quién realmente eres. Y cuanto más te alejas de tu verdadero yo, más exhausto te sientes. Es como vivir con dos corazones latiendo fuera de compás. Uno clama por pertenencia, el otro por libertad. Uno desea ser aceptado, el otro quiere ser auténtico. Uno se inclina para agradar, el otro quiere romper cadenas. Estás en medio de la batalla. Kung llamaba a esto la tensión de los opuestos. Es cuando el ego y la sombra libran un duelo interno, no para destruirse el uno al otro, sino para generar una nueva conciencia. El dolor que sientes es la energía de este embate. Intentas silenciar el conflicto, te distraes con el trabajo, con series, con redes sociales, compras cosas, planeas viajes, pero en el fondo nada te llena, porque el agujero no está fuera, está dentro, y solo hay un camino: enfrentar el conflicto, reconocer que no eres solo luz, ni solo sombra, eres ambos. Eres la danza entre el miedo y el coraje, entre el control y la entrega, entre el deseo de agradar y la necesidad de decir basta. La escisión no es un error, es un llamado, es la vida diciéndote que llegó la hora de dejar de fingir, de dejar de vivir en piloto automático, de empezar a unir los pedazos de tu ser en algo nuevo, más verdadero, más íntegro. Sí, esto va a sacudir estructuras, quizás pierdas amistades, empleos, incluso relaciones, perderás papeles que desempeñaste durante años, pero ganarás algo infinitamente más precioso: a ti mismo. La unión comienza cuando dejas de luchar contra partes de ti, cuando miras el espejo partido, y en lugar de intentar pegar los pedazos, entiendes que allí hay una nueva forma de belleza, una belleza imperfecta, cruda, pero auténtica. Esa es la alquimia interior: transformar conflicto en claridad, dolor en sabiduría, escisión en integración. No necesitas elegir entre un yo u otro, necesitas unir, necesitas acoger. La fragmentación fue necesaria para sobrevivir, pero la integración es esencial para vivir de verdad. Es extraño cómo aparece la verdad: no grita, no invade como un trueno, ella susurra, en medio de un silencio incómodo, de una pausa demasiado larga, de una mirada vacía en el espejo. La verdad llega como quien siempre estuvo allí, esperando pacientemente que dejaras de correr. A veces, es un momento pequeño, un gesto, una frase, un sonido que resuena más profundo de lo que debería. Puede ser la forma en que alguien te ignora, o cómo dices todo bien con la voz temblorosa. Puede ser el modo en que tu corazón se acelera sin motivo, o cómo un recuerdo antiguo aparece sin aviso. Es allí, en ese instante, donde algo se rompe, no por fuera, aún no,
pero por dentro sí, un chasquido, un desplazamiento, la sensación clara de que ya no puedes seguir de la misma manera, de que algo en ti despertó, algo que venías evitando desde hace años. Es la conciencia naciendo. El momento de conciencia no es bonito, no es romántico, no es ligero, duele, porque ilumina aquello que preferías mantener escondido, muestra heridas que cubriste con vanidad, relaciones que sirvieron de anestesia, elecciones que parecían libertad, pero eran fuga. Percibes, con una lucidez cortante, que pasaste años construyendo una identidad que no te representa, sosteniendo relaciones por miedo a la soledad, manteniendo un trabajo por miedo a la escasez, tragando palabras por miedo al enfrentamiento, fingiendo seguridad, por miedo a ser visto frágil. Es como si el alma gritara, basta. Sientes un frío en el estómago, no porque algo malo haya sucedido, sino porque te diste cuenta de que pasaste toda la vida alejado de ti mismo, y ese reconocimiento, esa luz inesperada, es brutal, pero también es el comienzo de la liberación. Jung decía que el proceso de individuación comienza cuando la persona deja de vivir conforme a los papeles impuestos, y empieza a escuchar a su propia alma. Este momento es exactamente eso, el comienzo del viaje real. Miras a tu alrededor, y todo parece igual, pero algo dentro de ti ya no es lo mismo. La habitación sigue igual, la gente alrededor, la misma, pero ahora hay un filtro nuevo entre tú y el mundo, la conciencia. Ella lo cambia todo. De repente, sientes el peso de las concesiones hechas, de las verdades no dichas, de los sueños guardados, de los miedos abrazados como verdades absolutas, y sientes vergüenza, ira, tristeza, pero también sientes esperanza, porque ahora ves, y cuando te ves, algo se libera, algo empieza a tomar forma, no perfecta, no clara aún, pero real. Te das cuenta de que siempre esperaste que alguien te salvara, que algo cambiara de fuera hacia adentro, pero ahora entiendes, el cambio viene de adentro, te conviertes en testigo de tu propio nacimiento, la antigua versión de ti comienza a disolverse, y eso asusta, porque aunque te haya lastimado, era familiar, pero sabes que no puedes volver, porque una vez que te ves, no hay forma de desver, empiezas a respirar diferente, a mirar diferente, a elegir diferente, porque ahora llevas una semilla dentro de ti, una pequeña llama, un nuevo centro. Aún habrá dudas, miedos, recaídas, pero ahora hay también una dirección, no un camino hecho, sino un norte interno, un llamado, y ese llamado dice, ya no necesitas esconderte. Este es el momento en que el alma despierta, en que el ser cansado de fingir da su primer paso hacia la verdad. Puede parecer el fin, pero es solo el comienzo. Hay algo de sagrado en el momento en que se toca fondo, un silencio denso, casi reverente, que lo cubre todo como una niebla, y dentro de ese vacío, dentro de esa oscuridad, algo pulsa. Tú, no la versión performática, no el personaje bien entrenado, sino la esencia, cruda e imperfecta, herida, real. El regreso a uno mismo no comienza con fuerza, comienza con fragilidad, con la voz que tiembla, con la voluntad de desistir, con la confusión, con la vergüenza de haber creído en tantas mentiras, con la exhaustión de intentar encajar, y aún así, comienza. Es como si el alma dijera, no importa cuánto tiempo tardó, estoy aquí, y nunca dejé de estarlo. Esa parte de ti, que siempre fue negada, aquella que llora sin motivo, que sueña demasiado alto, que siente demasiado, que ama con el cuerpo entero, esa parte comienza a emerger, y te extrañas, porque pasaste tanto tiempo siendo otro, que olvidaste cómo era ser tú. El regreso a ti mismo no está hecho de certezas, está hecho de pequeñas reconexiones. Es cuando escuchas una música, y sientes que algo se rompe, cuando caminas por la calle y percibes el color del cielo, cuando dices la verdad, y sientes miedo, pero la dices de todos modos. Es un proceso de recordar, recordar lo que amas, lo que deseas, lo que ya no toleras, lo que siempre supiste, pero nunca tuviste el coraje de admitir. Ese es el punto en que la sombra deja de ser amenaza y pasa a ser guía. Empiezas a verla no como algo a combatir, sino como una parte tuya que estuvo demasiado tiempo en la oscuridad. Reconoces la ira, los celos,
la culpa, y en lugar de reprimirlos, preguntas, ¿qué quieres decirme? Y ella responde, con memorias olvidadas, con traumas infantiles, con historias mal resueltas, con verdades incómodas, pero sobre todo, con la llave de tu centro, la llave de tu integridad. El regreso a uno mismo exige coraje, pero no ese coraje de héroes invencibles. Es un coraje más silencioso, es el coraje de no huir, de quedarse, de mirar hacia adentro, incluso temblando, y de entender que no hay nada malo contigo, nunca lo hubo, solo había dolor, y el dolor distorsiona, te hace creer que necesitas ser más, hacer más, esconder más, pero ahora, empiezas a recordar que eres suficiente, que siempre lo fuiste. Ese recuerdo llega poco a poco, en un baño prolongado, en un texto que te hace llorar, en una conversación que te confronta, en un día en que simplemente respiras y sientes gratitud por estar vivo. Vuelves a escucharte, vuelves a respetarte, vuelves a acogerte, y te das cuenta de que en realidad, este regreso no es una vuelta a lo que eras, es un encuentro con quien siempre fuiste, pero aún no conocías. Jung llamaba a esto individuación, el proceso de convertirse en quien uno es, integrando todo lo que fue negado. Es más que curación, es un renacimiento, y renacer es brutal. Exige dejar morir lo que fue construido con esfuerzo, exige despedirse de versiones tuyas que ya no te sirven, exige dejar ir, pero lo que nace en su lugar es real, eres tú, sin máscara, sin armadura, sin vergüenza, con amor, con presencia, con verdad. Este es el regreso, no al punto de partida, sino al centro, y por primera vez, pisas en ese centro con los pies firmes, no porque todo esté resuelto, sino porque decidiste no huir más, y eso lo cambia todo. Imaginabas que al tocar fondo, todo se transformaría de una vez, que bastaría despertar para que el dolor desapareciera, para que las heridas cicatrizaran como por arte de magia. Pero la vida no funciona en línea recta. La vida no es una carrera con meta, es una espiral, y esa espiral, a veces te lleva a revisitar los mismos dolores, los mismos miedos, los mismos traumas, pero algo ha cambiado. Tú, has vuelto diferente, has vuelto con ojos que ven más profundo, con oídos que escuchan lo que antes era silencio, con un alma más abierta, más viva, más tuya. La jornada lenta no es una debilidad, es una señal de profundidad, porque las curaciones profundas no ocurren de una vez, exigen tiempo, pausas, repeticiones, recaídas, reflexiones. Es como sanar una tierra árida. No puedes plantar y cosechar el mismo día. Primero necesitas quitar las piedras, después, remover el suelo, dejar que el agua se infiltre, esperar que la semilla rompa, crecer, florecer. Tú, ahora eres ese suelo, cada lágrima humedad sagrada, cada silencio, una meditación, cada retroceso, una parte del camino. Habrá días en que sentirás que estás retrocediendo, que nada está funcionando, que el viejo dolor volvió más fuerte, que los mismos patrones están reapareciendo, pero mira con atención, no estás en el mismo lugar, estás en otro punto de la espiral, más consciente, más atento, más completo. La ira no explota de la misma forma, ahora percibes su inicio, la ansiedad aún viene, pero ya respiras hondo antes de que te tome el control, la carencia surge, pero ya no aceptas migajas en nombre del afecto. Ese es el milagro silencioso de la jornada lenta, te transforma por dentro sin alardes. Las personas a tu alrededor quizás ni lo noten, pero tú lo sabes, sabes que hay algo nuevo floreciendo ahí dentro. Es en lo cotidiano donde la transformación se consolida, en la elección de respetarse, en la decisión de no responder impulsivamente, en el coraje de decir no, en la dulzura de decir sí con el corazón entero. La jornada lenta no tiene fin, porque no eres un proyecto a ser concluido, eres un ser en eterna expansión. A veces avanzas, a veces retrocedes, a veces paras, pero siempre pulsas, siempre respiras, siempre vives. Y vivir de forma consciente es el mayor acto de libertad que existe. Por eso abraza la lentitud, abraza el día común, el café que calienta las manos, la conversación que toca suavemente, el atardecer que finalmente te detienes a ver,
Esos pequeños instantes son portales, portales que te recuerdan que estás vivo, y estar vivo ya es milagro suficiente. No tengas prisa, no te compares, no te exijas tanto, ya estás caminando, ya te estás convirtiendo, y eso, ya es todo. Imagínate frente a una hoja en blanco, nada escrito, ningún pasado, ningún error, ningún trauma determinando lo que vendrá después, solo tú, un lápiz en la mano y la oportunidad de reescribirlo todo. Parece imposible, ¿verdad? Al fin y al cabo, ¿cómo borrar años de dolor, decisiones equivocadas, pérdidas y desilusiones? Pero escucha con atención, el dolor no es una sentencia, es un punto y coma, un momento de pausa, no de cierre. No necesitas fingir que nada pasó, no necesitas tirar lo que viviste. Lo que necesitas es algo mucho más sagrado, resignificar. La historia que te cuentas a ti mismo es la historia que vives, y quizás, has estado contando la historia equivocada durante demasiado tiempo. Quizás te defines por el rechazo que sufriste, por el abandono que sentiste, por el amor que no funcionó, por el error que cometiste. Quizás te miras al espejo, y ves solo el reflejo de todo lo que te dijeron que eras. Pero tú no eres eso, eres quien sobrevivió, eres quien está aquí, eres quien está eligiendo, en este exacto momento mirar hacia adentro y cambiar, y esa elección, es poder, es el momento exacto donde el pasado pierde el control sobre ti, y se transforma en suelo fértil. Puedes reescribir tu historia sin borrar lo que pasó, puedes usar cada dolor como tinta, cada herida como metáfora, cada pérdida como giro de trama. Puedes transformar la narrativa de la víctima en el viaje del héroe. Puedes dejar de preguntarte por qué me pasó esto, y empezar a preguntar, ¿para qué me transformó esto? Porque la transformación comienza cuando cambias la forma en que ves tus propios capítulos. Sí, hubo episodios sombríos. Sí, hubo páginas manchadas de lágrimas, pero también hubo momentos de coraje. Te levantaste, seguiste adelante, amaste incluso con miedo, confiaste incluso después de haber sido traicionado, lloraste y aún así seguiste adelante. Puede que no hayas escrito los primeros capítulos de tu historia, pero los próximos te pertenecen solo a ti, y ahora es hora de elegir la pluma, hora de escribir desde la verdad, no desde la herida, hora de dejar de vivir la vida que los demás esperan de ti, y crear una vida que tenga sentido para tu alma. La historia no necesita ser perfecta, solo necesita ser tuya. Entonces escribe con errores, con miedo, con lágrimas, pero escribe con verdad, escribe como quien respira, como quien vuelve a empezar, como quien ya se perdonó, como quien sabe que renacer no es olvidar, es aceptar y seguir adelante. Puede que no hayas tenido elección sobre lo que te pasó, pero tienes elección sobre lo que harás con ello ahora, y esa elección es libertad. La hoja está ante ti, la pluma está en tu mano, respira hondo, y escribe. Te despiertas un día, y algo ha cambiado, el peso aún está ahí, pero es diferente, menos un ancla, más un recordatorio. El dolor que antes te aplastaba ahora pulsa como una cicatriz, sensible pero cerrada. El mundo exterior sigue igual, ruidoso, exigente, incierto, pero tú, no, ya no estás intentando encajar, ya no estás intentando agradar, ya no te estás traicionando para sobrevivir, ahora caminas con otra postura, no arrogante sino íntegra, con los ojos ya no clavados en el suelo sino atentos a lo que surge dentro de ti. Así es como comienza la vida del nuevo yo en el mundo. No es un momento de gloria cinematográfica, ni una iluminación mística, es en el detalle, el no dicho con firmeza, el abrazo dado con presencia, la elección de no responder a una provocación, el coraje de admitir el miedo, la capacidad de parar, respirar y elegir diferente. Es otro tipo de poder, más silencioso, más sereno, y sin embargo inmensamente más fuerte. Te das cuenta de que ya no necesitas probar nada, no necesitas competir, correr, fingir. La máscara ha caído, la armadura ha sido dejada de lado, y lo que quedó, eres tú, crudo, imperfecto, completo. Este nuevo yo es alguien que entiende que el dolor no desaparece, pero que ahora tiene su lugar, que las sombras siguen existiendo, pero ya no mandan, que las heridas ya no son excusas, sino puentes hacia la empatía,
la madurez y la verdad. Este nuevo yo se preocupa menos por lo que piensen los demás, y más por lo que siente al mirarse al espejo. Este nuevo yo se retira de ambientes que hieren su alma, incluso si tiene que empezar de cero. Este nuevo yo sabe que no necesita ser aceptado por todos, porque al fin se aceptó a sí mismo. Y algo mágico comienza a suceder. Las relaciones cambian, las conversaciones cambian, la energía cambia. Empiezas a atraer conexiones que vibran en la misma frecuencia de tu verdad. Comienzas a construir una vida más ligera, no porque todo se volvió fácil, sino porque te volviste real. Y en esa realidad, hay espacio para todo, para reír, para caer, para ser vulnerable, para amar, para errar y seguir amando. Entiendes por fin que la autenticidad no es un destino, es una práctica diaria, es la decisión valiente de no abandonarse a uno mismo por nadie más, y cuando eso sucede, cuando vives no más desde la carencia, sino desde la verdad, el mundo también se transforma. Puede que no cambies el mundo exterior, pero cambias el mundo que llevas dentro, y eso es suficiente, porque el nuevo yo en el mundo ya no necesita aplausos, necesita solo coherencia entre alma, palabra y acción, y eso, sí, es libertad. Cuando todo se rompe, parece el fin, pero en realidad, es la invitación más sincera que la vida puede ofrecerte, la invitación para volver a casa. No esa casa hecha de paredes, techo y dirección, sino la que vive dentro de ti, esa que quizás fue olvidada, silenciada o enterrada bajo las exigencias de un mundo que te enseñó a actuar, a agradar, a esconder, pero ahora, con los pedazos en las manos, tienes la oportunidad de reconstruirlo todo de forma diferente, no como era, sino como podría ser. Quizás aún estés herido, quizás el dolor aún arda, quizás el miedo aún susurre que es más seguro permanecer donde estás, pero escucha, ese dolor no es el fin, es la señal de que algo en ti quiere nacer, tu verdad, tu integridad, tu libertad. No necesitas saber el próximo paso, no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas elegir no abandonarte más, elegir continuar, con lentitud, con compasión, con los ojos abiertos hacia adentro, con las manos firmes para sostener tu reconstrucción. Este camino no es recto, no es limpio, es espiralado, humano, divino, es tuyo. Y si hoy estás en el suelo, quizás sea porque estás siendo preparado para florecer. Toda alma que se permitió renacer, antes necesitó aceptar morir, morir al viejo yo, a los viejos pactos silenciosos, a los papeles desgastados. Llegaste hasta aquí, sobreviviste. Eso por sí solo, ya es grandioso. Y ahora puedes elegir vivir, con alma, con presencia, con propósito. No necesitas ser perfecto, necesitas ser honesto, no necesitas estar listo, necesitas estar dispuesto, no necesitas caminar solo, porque aquí, en este espacio, hay acogida. Aquí, tu historia importa. Aquí, tu dolor es visto. Aquí, tu renacimiento es celebrado. Entonces, si algo dentro de ti tocó este texto, si alguna palabra encontró eco, si alguna imagen despertó memoria o lágrima, quizás sea hora de dar un paso, uno pequeño, uno sutil, uno real. No estás roto, te estás transformando, y quizás ese sea el comienzo más hermoso de todos. Vuelve siempre que quieras, relee, reflexiona, respira. La jornada es tuya.